Siempre la Iglesia Renacimiento Cristiano Pentecostés le da la bienvenida a una noche un poquito fría, pero gracias a Dios aquí estamos adorando y glorificando a nuestro Dios en este servicio de oración. Bendito sea nuestro Dios, porque como siempre podemos decir, la iglesia tiene que mantenerse orando. Bendito sea el Señor para siempre. Gloria al nombre de nuestro Dios. Gracias, Señor amado. Aleluya. Tiene que dándole la bienvenida rápidamente. Le voy a invitar que vaya a la palabra de Dios. Quiero que por favor me acompañe en el Salmo 61. Salmo 61, vamos a leer hasta el verso 4, leo el verso 1, me ayuda a leer para llegar hasta el verso 4, dice la hermosa palabra de Dios de la siguiente manera, en el glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para leer de esta manera. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayara. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Hasta ahí la hermosa palabra de nuestro Dios puede volver a su lugar. Bendito sea nuestro Dios santo y poderoso. Pensaríamos en qué momento, en qué situación estaría cruzando posiblemente el escritor de este salmo. En qué momento, en qué situación estaría pasando el escritor a quien pertenece el Salmo de David. Ahora bien, fíjense bien, una de las cosas más importantes que podemos nosotros comprender, y yo diría comprender hasta cierta parte, nada más, porque en realidad entrar completamente a la situación y al momento que estaba pasando David en este salmo que él escribe, podríamos imaginarnos que está pasando por unas circunstancias, oiga bien, posiblemente no muy favorables. Posiblemente está pasando por unas situaciones donde está confrontando algún plan de angustia, posiblemente de persecución de alguna manera, y podríamos pensar tantas cosas. Pero oiga bien lo que le voy a decir en esta noche al hablar de estos versículos de este salmo. Primeramente quiero decirle que David tenía una razón de por qué confiar en Dios. La misma razón que debe de tener, óigame bien, cualquier persona que se llame hijo de Dios. Cualquier persona que se llame hijo de Dios tiene que tener una razón de por qué confiar, de por qué amar y por qué querer vivir para Dios. Aleluya. Todas esas cosas. Ahora bien, ¿por qué le hablo yo de todo esto? Que posiblemente David estaba en una situación un poquito complicada cuando escribe este salmo y habla en estas escrituras. Mire bien por qué. Comienza diciendo el verso 1. Oye, oh Dios, ¿qué cosa? Mi clamor. ¿Sabe que clamor no es solamente hablar? No. ¿Se recuerda cuando dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo hubo un momento de una gran fiesta que había? Y en aquel momento Él se puso en pie y dice que alzó la voz y clamó. O sea, una expresión de clamor es diferente a hablar, a platicar. Estás clamando es cuando alza la voz porque hay dentro de tu ser algo desesperante que quisieras que ese clamor, oye, rompa la nube, rompa todo, aleluya, y ese clamor llegue directamente a la presencia maravillosa de Dios. Entonces comienza diciendo, oye, oh Dios, mi clamor. Y oye esto, lo siguiente: a mi oración atiende. Como diciéndole, Dios, tengo una emergencia. Oye mi clamor, estoy orando, pero necesito
Necesito que atiendas. Necesito que me atiendas. Hay una emergencia en mi vida. Por eso le decía que el salmista estaba pasando por una situación un poquito, podría yo decir, un poquito complicada. Usted diga, pastor, pero la gente que cree en Dios pasan por momentos un poquito complicados. Claro que sí. Pero dentro de todo eso hay una razón, óyeme bien, hay una razón, hay un motivo de por qué creer todavía en Dios, porque Dios sigue siendo Dios todavía. Amén, Bendito sea el Señor para siempre. Ahora, en el verso 2 dice lo siguiente: desde el cabo de la tierra clamaré a ti. O sea, no importa en qué lugar, desde el cabo de la tierra, de una parte, de una punta, de otro lugar, pero yo voy a clamar a ti. O sea, en otras palabras, mira Dios, yo no me voy a rendir. Yo confío, hay un motivo en mi vida, hay un motivo en mi vida de por qué tengo que seguir confiando en ti. Aleluya. Entonces después, sigue diciendo el mismo verso 2. Cuando mi corazón, ¿qué cosa? Desmayare. Mira bien, Dios, mi corazón se encuentra en una condición, en una situación, voy a ponerlo de esta manera, a punto de desmayar. Santo eres Dios. ¿Ah? Pero oiga, mire qué tremenda es la hermosa palabra de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. En el mismo verso 2, antes de terminarse, dice el verso 2, llévame a la roca que es más alta que yo. Mira, antes de que yo desmaye, antes de que yo caiga, antes de que yo fracase, extiende tus manos, agárrame, Aleluya. agárrame. ¿Y sabes qué? Llévame, ¿a dónde? A la roca más alta que yo. Esa roca inconmovible donde nada podrá, aleluya, hacerme desmayar o caer o fracasar. Bendito Dios, aleluya. Ahora, después en el verso 3 dice, y voy avanzando un poquito rápido porque al final si hay algún comentario. Dice en el verso 3, porque tú has sido mi refugio. Mira, porque hay un motivo en mi vida, que aunque esté pasando por alguna situación un poquito complicada, fíjate Dios lo que tú eres para mí. Yo tengo un motivo de por qué clamar a ti. Yo tengo un motivo de por qué rendirme a ti. Yo tengo un motivo de por qué. Hay una razón más grande posiblemente dentro de mi ser que todavía en esta condición me lleva a mí a saber que tú sigues siendo mi Dios. Aleluya, Santo. Que tú sigues siendo mi Dios. Padre, gracias. Que tú sigues siendo mi Dios aún todavía. Bendito Aleluya. para siempre. Aleluya. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte. ¿Delante de quién? Delante del enemigo. Aleluya. El enemigo se levantará así, pero tú estás como torre fuerte. Esa torre fuerte, el enemigo no va a poder derribarla, porque tú sigues siendo esa torre fuerte. Ahí es donde tú puedes, aleluya, introducirme, aleluya, para que esté yo en ese refugio, aleluya, donde tú puedes tener el poder y la autoridad para hacer cobertura sobre mi vida. Bendito el nombre del Aleluya. Señor. Luego el verso 4. Yo habitaré en tu tabernáculo ¿para cuánto tiempo? Mira, cuando esté yo en esa torre fuerte y en ese refugio, no va a haber nada que me vaya a mover. Hay un motivo, hay una razón dentro de mí todavía para seguir confiando en ti. Aleluya. Hay una razón, aunque a veces no se me encuentre lógica esa razón, pero esa razón está dentro de mí, ese motivo es lo que me mueve a seguir confiando en ti. Aleluya. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Para ir finalizando el versículo 4, estaré seguro bajo la cobertura. ¿De qué? De tus alas. Esa es la expresión de un hombre que tenía una razón, un motivo, bajo cualquier circunstancia, de seguir confiando en ese Dios santo y poderoso. Yo creo que a través del tiempo, a través de las circunstancias y a través de todo cuanto tengamos que caminar, oiga bien, viendo al Señor como poderoso gigante en nuestras vidas,
de alguna manera o de otra, tiene que haber en cada hombre y en cada mujer de Dios, tiene que haber un motivo y una razón de por qué seguir confiando en el Señor. Así es de que, amada iglesia, espero que este pensamiento te sea de una gran bendición. Aleluya. Que cuando tú veas las circunstancias un poco adversas, vea la palabra, consulta la palabra y tú digas, tengo una razón todavía, porque el Dios de la palabra todavía puede tener misericordia de mí. Dios le bendiga, iglesia. Dios le siga bendiciendo en esta hora hermosa. Le damos gracias a Dios, iglesia. Esperamos que este corto pensamiento le sea de una gran bendición a su vida y esperamos que cualquier cosa confíe que hay un Dios que puede cambiar todas las cosas, porque para Dios todo es posible. Dios le bendiga, Dios le guarde y sea Dios glorificado en todo.